20 de septiembre eh, del año 2021 y esperando que hayan tenido una buena semana de receso universitario para que se incorporen con todas las energías a esta nueva semana académica. Bien, eh, en la última sesión estuvimos analizando un tema que es, creo que lo sumo relevante, atendido las circunstancias actuales de configuración de los elementos propios del derecho de familia, como es el estudio justamente de las uniones de hecho o de los convivientes, a secas, también denominados concubinos, ¿ya? Vimos en la última sesión, a propósito también de una lectura guiada del texto de la profesora Asunción de la Barra, el concepto, noción, evolución, orígenes de justamente estas uniones de hecho, las características que los identifican de mejor forma, y ahí hemos empezado ya a revisar las categorías relativas a, déjeme por favor proyectarles la presentación, las categorías de los diversos factores, ojo, que pueden surgir como antecedentes a que surjan estas uniones de hecho, factores de carácter social, factores de carácter legal, económicos y ideológicos, que vimos hartos factores, que fueron de muy interesante y rico análisis, para después decantar en diversas categorías o caracteres que se evidencian de las relaciones de hecho, ¿ya? Recuerde, no estamos hablando de los convivientes civiles, que son aquellos que se encuentran unidos por y en virtud de un acuerdo de unión civil que regula jurídicamente efectos patrimoniales y también de derecho de familia, que lo vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Vimos entonces que existe diversas categorías o discusiones atendido a qué es lo que se entiende como una unión de hecho, cuándo estaremos frente a una unión de hecho, que de una u otra forma merezca el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico y que nos permita concluir cuándo estamos en casos difíciles de detectar. Por ejemplo, ¿podemos hablar de una unión de hecho frente a una unión de personas del mismo sexo? ¿O directamente son otros los elementos que deben configurarse y considerarse a la hora de entender que estamos frente a esto, como por ejemplo la permanencia y la estabilidad de la misma, que exista esta cohabitación, este débito de mantener relaciones sexuales de forma permanente, y es también o una comunidad de vida que implica una proyección a futuro, ¿ya? Hay deberes que están implícitos o no dentro de esta categoría. Se puede hablar de una conviviente de hecho o una unión de hecho sin los elementos de la fidelidad o de la singularidad de la unión. Son cuestiones que merecen entonces análisis y revisión. Si eventualmente solamente estaremos frente a una unión de hecho, frente a aquellas parejas que tengan una misma capacidad matrimonial, ¿ya? Y siempre hablando de que sea una actitud o una decisión tomada libre y consensuadamente, y también que surja de forma espontánea, y sobre todo que exista la denominada afectio. ¿Ya? Ojo, este elemento afectio vamos a analizarlo posteriormente a propósito de el matrimonio y las consecuencias que surgen directamente a propósito de la afectio, y si es o no necesario para que estemos frente a las uniones de hecho que exista o no descendencia. ¿Ya? Eso lo hemos visto en las últimas sesiones. Como siempre, les pido que cualquier duda, contribución o reflexión la deje planteada en Teams o levante la mano para que cuando abramos la pantalla podamos socializarla. Vimos entonces que la profesora, por ejemplo, María Asunción de la Barra, decía que para ella habían 5 grandes características para que nosotros estuviésemos frente a una unión de hecho. El, la doctrina, como usted ya puede ver, que ha establecido otras tantas, y personalmente yo les he compartido, como una visión personal, que creo que, y quiero reiterarlas, pese a que ya están en la anterior clase, antes de pasar a esto, que, ojo, que estamos frente a una unión de, que está, una unión que se trata simplemente de un hecho jurídico, que es una unión entre dos personas, ya sea de diferente o del mismo sexo. Por tanto, lo que sí, nosotros tenemos que excluir de esta categoría, para que hablemos de una pareja de hecho, unos convivientes de hecho, con lo que nosotros tenemos que descartar las denominadas, yo digo, las trirejas o el poliamor, ¿ya? Eso, por favor, y siempre a la hora de hablar de que no es que se les niegue una realidad, la tienen, pero no se le puede dar la denominación de una convivientes de hecho. Solamente a eso estamos apuntando, ¿ya? Que también
tiene como un carácter necesario la unión afectivo-sexual, es decir, se trata de una relación de pareja en que se comparten afectos y también una unión sexual, con lo que se descarta, por ejemplo, otro tipo de relaciones afectivas como las que surgen, por ejemplo, con la amistad, ¿ya? Y creemos que también un elemento importante que ha consagrado la jurisprudencia y la doctrina es que debe existir una estabilidad como un elemento necesario, ya que el derecho no puede hacerse cargo de las relaciones pasajeras, ¿ya? Y también esta estabilidad otorga una permanencia, es decir, una continuidad, perdón, en el tiempo, y que lógicamente no está amparada por el matrimonio ni por el acuerdo de unión civil, ¿ya? Entonces, esos son elementos que creo que son interesantes que siempre los tengamos presentes para empezar a analizar cuándo estemos o no frente a una unión de hecho. Y la pregunta que yo les quiero dejar formulada a ustedes, por si ustedes tienen el interés de participar o reflexionar, es la relativa a que de todos estos caracteres que hemos enunciado, ¿usted agregaría algún otro carácter o característica de las uniones de hecho? ¿Faltará alguno a ponderar? Entonces, les pido que, atendido lo que está expuesto en el texto de la profesora María Asunción de la Barra, lo que hemos expuesto en la lámina y con esta humilde precisión de los caracteres que creo que manifiestan o se desprenden de la unión de hecho, les hago la pregunta de que ¿usted consideraría directamente la necesidad de integrar algún otro carácter que no se haya contemplado en esta enunciación? Puede aparecer en la prueba del día de mañana y usted tendrá que justificarlo, ¿ya? De aquellos que no están enunciados, ¿ya? Para que usted reflexione esta situación. Bien, con esto entonces ya nos ponemos en contexto de lo que hemos estado hablando durante las últimas sesiones y llegamos al punto de, déjeme por favor que, a ver, se me queda un poco pegado, ahí sí, y vamos a ver el reconocimiento que se le ha hecho a la convivencia. Ya hemos planteado en la última sesión que tenemos que hablar de una doble dimensión de reconocimiento, un reconocimiento legal y un reconocimiento jurisprudencial. Desde el punto de vista del reconocimiento legal, ya lo vimos en la última clase, que es decir, de establecer todas las normas jurídicas y positivas que dan un reconocimiento a las parejas de hecho. Ojo, reitero nuevamente la prevención para que no exista confusión. No nos estamos refiriendo a los convivientes civiles, que son aquellos que han celebrado un acuerdo de unión civil. Por tanto, ellos se encuentran amparados bajo una garantía normativa. La cuestión que se discute es que justamente las parejas de hecho merecen o tienen o protección jurídica o legal por no estar constituidas bajo una nomenclatura que resguarden sus derechos patrimoniales o de familia. Hemos visto que desde el punto de vista del reconocimiento legal existen normas dispersas por todos los elementos jurídicos. Por ejemplo, dijimos el artículo 108 del Código Procesal Penal que incorpora como víctima en el proceso penal al conviviente, o el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar que incorpora como sujeto pasivo de la violencia intrafamiliar al que tenga una relación de convivencia con el ofensor. Y el artículo 37 de la Ley de Tribunales de Familia incorpora dentro del principio de no autoincriminación al conviviente del testigo en los procedimientos de familia. Y finalmente creo que mencionamos también el artículo 210 del Código Civil, que se refiere al concubinato para efectos de establecer las bases para una presunción judicial de paternidad. Eso sí, respecto del conviviente que tengan sexos distintos, ¿ya? Y eso nos lleva entonces ahora a plantear las ideas que se han ido construyendo a propósito de cuál ha sido el reconocimiento jurisprudencial a la convivencia de hecho. Porque vamos a ver que a esta se le otorgan un reconocimiento en diversos ámbitos, ¿ya? Nuestros tribunales de justicia han reconocido a las relaciones de hecho, en efecto, en tres grandes ámbitos. En el patrimonial, a través de generar efectos patrimoniales de la ruptura de la convivencia. Mire lo interesante de esta situación, que la jurisprudencia, al no encontrar una normativa dispositiva que establezca soluciones frente, por ejemplo, al quiebre de una relación de hecho, vislumbre soluciones de carácter patrimonial frente a la terminación de esta, ¿ya? Entonces ahí tenemos un primer núcleo de reconocimiento, el patrimonial a través de generar efectos patrimoniales ¿de qué? De la ruptura de la convivencia. Pero también desde el punto de vista sancionador, es decir, para sancionar la violencia intrafamiliar, incluso entre parejas del mismo sexo. Y en tercera dimensión,
Es la dimensión de la legitimación activa para demandar perjuicios. ¿Ya? Aquí tenemos claramente que ha habido una copiosa labor jurisprudencial, incluso también doctrinal, que ha apoyado y ha fundamentado la jurisprudencia para crear un reconocimiento de la esfera de la convivencia de hecho. Vamos entonces a revisar ahora cuáles serían entonces estos efectos patrimoniales de la ruptura de la unión de hecho. ¿Ya? Volvamos quizás a la situación que hemos ido planteando durante algunas clases. Vámonos a un caso concreto, un caso real. Imagínense, una pareja de hecho. Pongamos para efectos prácticos porque es un caso real. Una pareja heterosexual unida por más de 20 años, con hijos de por medio, ¿ya? Producto de diferencias irreconciliables, uno de ellos decide directamente abandonar el hogar común. Preguntémonos ahora, ¿de qué forma podrían quedar asegurados o protegidos los derechos de familia que surgen de esa multiplicidad de situaciones jurídicas que puedan afectarse? Si dice razón con los hijos, usted bien sabe que los hijos siempre van a quedar amparados por el derecho a alimento, sean de filiación matrimonial o no matrimonial, como sea el ejemplo del caso. Pero, por ejemplo, en el caso en particular acá, ¿la mujer podrá demandar, por ejemplo, una pensión de alimento respecto de su conviviente? Primera pregunta. En materia de matrimonio, nosotros sabemos que lo adelantamos, la compensación económica, que esta compensación que tiende a resarcir el menoscabo económico que se haya producido durante el matrimonio, producto que alguno de los cónyuges se haya dedicado al cuidado del hogar o de los hijos de forma exclusiva, y por ello no hubiese podido desarrollar una actividad laboral o remunerada de forma total o incluso parcialmente de la forma que él quería y podía hacerlo. ¿Ya? En ese caso, lógicamente, si se cumplen los presupuestos, podrá demandar una compensación económica. Y habrá factores que determinen directamente la obtención de esa compensación. Pero acá, producto de la terminación de esta relación de hecho, ¿podremos demandar una compensación económica? Siguiente situación. Oiga, y si, si a producto de la dedicación que surgió durante el desarrollo de la vida familiar, se produjeron algunos daños, por ejemplo, sacrificios económicos que hubo que hacer respecto de algunos, ¿cómo podríamos garantizar directamente el ejercicio de estos mismos derechos? Otro ejemplo. Volvamos al caso en que acá nuevamente el inmueble que sirve de residencia principal de la familia es de propiedad del varón. Unión de hecho. Preguntémonos, ¿podríamos entonces en este caso la mujer pedir que se declare el bien como familiar? ¿Qué hemos dicho al respecto? A ver, si han estado atentos. Doña Ivania, ¿está por ahí? Sí, profesor. Eh, por unión de hecho, no. Si estuvieran casados, sí. ¿Se da O cuenta? Y sea, no tenemos casados, si fueran cónyuges. Cónyuge, sí, si fueran cónyuge. cónyuges. Ya, eso. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cuestiones que son gravitantes en estas terminaciones. Mire, pongámoslo en clave sencilla. Si está casado o casada, si está unido a un acuerdo de unión civil y termina por algún motivo, siempre hay una regulación jurídica de los efectos producidos a la terminación, patrimoniales y extrapatrimoniales. Están regulados por el legislador, protegen. Pero en la unión de hecho, aun cuando la situación sea la misma, ¿habrá un nivel de protección? Volvamos al ejemplo. Pongámoslo en el siguiente contexto. Fallece el hombre. La persona que fue su conviviente, de hecho, por más de 20 años, ¿tendrá derecho a recibir alguna parte de la herencia? Y más encima, imaginémonos, ni siquiera dejó testamento esta persona, que es lo que realmente pasa en la mayor parte de los casos. La gente no hace testamento. Lo podremos analizar quizás a futuro, ya sea en mi curso de sucesorio o con otra persona, le dejo planteado, pero ¿por qué la gente no hace testamento? Si deja testamento, tenemos también una limitación. A mi conviviente, yo solamente le podría dejar, conviviente de hecho, le podría dejar solamente una cuarta de que se denomina, que es la cuarta de libre disposición, lo que dice relación con la legítima
o con la cuarta mejora no se lo puedo asignar. Por tanto, podrá ser protegido ínfimamente, sabiendo, y esto en el común de los casos, cuál es el nivel de disposición patrimonial de la sociedad actualmente. Imagínense, cuál es el gran patrimonio que se tiene el día de hoy por parte de las personas? A ver, jóvenes, ¿cuál es doña Jacqueline, cuál es el gran patrimonio que tienen las personas el día de hoy? O doña Valentina, que está por ahí. ¿Cuál será el patrimonio de las personas el día de hoy? Don Carlos Ramírez, que está por ahí conectado también, vi que levantó la mano adelante. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Cuál será el patrimonio que tienen las personas el día de hoy por común denominador? Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Pero, por ejemplo, ¿cuál será el gran patrimonio que tienen las familias el día de hoy? Yo me imagino que será la residencia en la cual viven. ¿No es cierto? El inmueble, ¿no es cierto? Sí, los terrenos, las parcelas, todo eso. Pero digámoslo en el común de las personas. Oiga, el común de las personas, por regla general, tiene solamente acceso a una propiedad y tiene más pasivo que activo muchas veces. Entonces, también tenemos que ir viendo y construyendo realidades que son vigente y contingente. Oye, la gente generalmente no tiene tantos recursos. Tiene solamente su inmueble que ha sido fruto de construcción y esfuerzo de toda su vida. Entonces, eso va a ser el patrimonio que el día de mañana va a poder heredar a sus asignatarios. En el caso en concreto, imagínense, este hombre era dueño de un inmueble. Y en ese inmueble vivieron con los hijos y vivió también la conviviente. Los hijos crecieron, quedaron viviendo juntos los convivientes y fallece intestadamente el varón que era dueño de la casa, el hombre que era dueño de la casa. O la persona masculina de la relación que vivían juntos y que era dueño de la casa. Preguntémonos entonces, la conviviente, que es el caso en concreto acá, ¿tendrá algún derecho hereditario respecto del inmueble? Oye, tuvimos más de 20 años viviendo juntos en esta casa. Esas son realidades, jóvenes, que ustedes tienen que empezar a visorar. Si el día de mañana, don Carlos, doña Jacqueline, doña Valentina, esa persona fuese a su oficina de abogada o abogado, luego le doy la palabra a Marcel, y le dice, oiga, ¿sabe qué? Esta es la situación. Conviví por más de 20 años con X persona. Falleció la semana pasada y quiero saber en qué situación estoy el día de hoy. Es una pregunta bastante recurrente. Y ahí usted tendrá que ver qué solución le puede llegar a plantear. Le pongo pausa. Marcel, le escuchamos. Bueno, aquí, profesor, no sé si lo leí por ahí, pero tengo entendido que eso fue uno de los argumentos, o sea, el tema de patrimonio, bueno, de herencia, que motivó la creación de la unión civil. Efectivamente, justamente eso es uno de los tantos argumentos que se crearon para mejorar la posibilidad de acceso a garantías de protección de ciertos derechos en materia, por ejemplo, sucesoria, de aquellas parejas del mismo sexo o de sexo diferente para que adscribieran a un acuerdo un acuerdo de unión civil, efectivamente. Pero no podemos desconocer que una gran cantidad de personas se encuentran unidas como uniones de hecho. Y en los mismos términos que le he comentado, porque ojo, lo que le estoy comentando son casos reales, no son solamente construcciones hipotéticas, ¿eh? Son casos reales. Fíjense, don Marcel, doña Jacqueline, doña Constanza y don Carlos, que son los que han intervenido hasta este instante. Eh, ¿Qué solución le podemos dar entonces a esa mujer, a esa persona? ¿En qué situación quedo yo? Porque imagínense, ¿podré yo pedir que se declare como bien familiar? Segundo, ¿tendré algún derecho sobre la casa? ¿Tendré algún derecho sobre la casa? ¿Qué pasa si eventualmente los hijos quisieran vender su cuota hereditaria o vender el inmueble que es solamente el único que quedó en la herencia? Ella tiene alguna herramienta jurídica para tratar de evitar,
Porque derechamente, si no, se va a quedar puertas afuera, con los pies en la calle. Estos jóvenes, para que vayan tomando nota de la importancia de buscar herramientas de protección a los derechos de las personas. Porque diríamos, ¿merece alguna protección jurídica? ¿Fue una simple relación transitoria? ¿Había un proyecto de vida en común? ¿Por qué no lo formalizaron por forma jurídica? Ese análisis también tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Y el día de mañana posiblemente ustedes le preguntan, oiga, ¿sabe qué? Voy a empezar una relación de pareja. ¿Qué me conviene? ¿Quedarme en la indefinición jurídica al margen de la protección jurídica o adscribo un matrimonio? ¿Conveniencias o no? ¿O un acuerdo de unión civil? ¿Conveniencias o no? Y usted tendrá que ser capaz de decir, mire, ¿sabe qué? A ver, hagamos una revisión de su perfil. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Por qué quiere esto? ¿Por qué no quiere esto otro? Y usted queda protegido de esta forma, si usted opta por este camino, y usted queda desprotegido de esta garantía si usted opta por esta otra vía, pero tiene otras ventajas posiblemente. ¿Se da cuenta? Entonces, es interesante que vayamos planteando soluciones idóneas frente a realidades jóvenes, ¿ya? Ivania, adelante, le escuchamos. Profesor, yo creo por el tema que usted decía de por qué las personas no quieren formalizar, yo creo que igual es por mucho desconocimiento, muchos no saben los derechos que tienen al poder realizar este trámite. Y también porque igual es un trámite que es un poco costoso y también el divorcio es algo que igual es complicado. Claro, como lo expusimos en la última sesión, hay situaciones o hay factores que son de carácter patrimonial económico. Hay gente que, ojo, si hay gente que es muy estratégica en su forma de pensar. Si yo me caso o celebro un acuerdo de unión civil, posiblemente ya no voy a tener ciertas libertades que tenía en estado de soltería, ya sea para eventualmente tener otras relaciones con otras personas o desde el punto de vista de hacer estimaciones de carácter patrimonial. Mire, ¿sabe qué? Yo me conozco de ir a esta persona y sabe que yo posiblemente no voy a ser fiel, y si no soy fiel o que no voy a residir permanentemente en el lugar común, me voy a ver expuesto a que en algún momento me demandan el divorcio. Y si es así me demandan el divorcio, también me pueden demandar de una compensación económica que no estoy dispuesto eventualmente a pagar. Entonces mejor prefiero quedarme en una relación de hecho. Bueno, pero es que justamente ahí es donde se tienen que conversar las cosas, ¿ya? Un antecedente para que usted tenga en consideración, Ivania, ayer salió un reportaje muy interesante que durante el último año se han incrementado el número de matrimonios. Es algo muy interesante que lo vamos a plantear cuando empecemos a revisar el matrimonio por lo general, ¿ya? Entonces, vamos viendo cómo la curva va oscilante. O sea, el nivel de matrimonio antes de la aprobación de matrimonio civil decreció. Cuando se dictó la ley de matrimonio civil, incrementó. ¿Por qué? Porque la gente dijo, ya, casémonos ahora, total, está la posibilidad del divorcio. Después se produjo nuevamente una curva. Ah, entonces el divorcio no era tan fácil de obtener. Entonces mejor no nos casemos. Hasta que después nuevamente se hicieron unas modificaciones en la ley y se llegó al punto de decir que, ojo, hoy día se están celebrando más matrimonios de lo que se tenía pensado. Lo voy a exponer en la clase que es pertinente, ¿ya? Entonces, volvamos un poco a los ejemplos que le he propuesto. Todos estos son realidades contingentes. Son realidades que son permanentes en la sociedad. Y tenemos que, de una u otra forma, buscar soluciones. Insisto, el día de mañana, Marcel, esta persona, para el ejemplo en particular, esta mujer se acerca a su despacho jurídico y le dice, Marcel, abogado, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo derechos hereditarios? Sí, no. ¿Por qué? ¿Puedo demandar algo patrimonialmente? Sí, no. ¿Por qué? ¿Qué acciones puedo ejercer? ¿Tendré algún reconocimiento de previsión social? ¿La dedicación? ¿Podré demandar indemnización de perjuicios? Quizás no al fallecido, sino que a los herederos, por, por querer privarme eventualmente de un lugar que yo siento como legítimo. Esas cuestiones, insisto, no son poco relevantes y forman parte de realidades sociales contingentes, a lo cual nosotros tenemos que empezar a buscar vías de solución. Entonces, como muchas veces el legislador, y lógicamente no lo ha dispuesto, porque lógicamente el que se encuentra al alero de una convivencia civil, se encuentra amparado bajo el acuerdo de unión civil. El que se encuentra amparado bajo la unión matrimonial, se encuentra amparado por el estatuto jurídico del matrimonio. Pero el que se encuentra al alero de esta forma jurídica, queda
inicialmente entonces una especie de desprotección. Y entonces la jurisprudencia se ha encargado de ir construyendo soluciones para dotarle contenido a problemáticas y dar respuesta a conflictos jurídicos. ¿De qué índole? En tres dimensiones, como ya hemos propuesto. En una dimensión, vamos a ir atrás, patrimonial, desde un punto de vista sancionador y también desde el punto de vista de poder demandar o tener legitimación activa para poder demandar perjuicios. Ahora sí, entonces, comencemos con la revisión de los efectos patrimoniales de la ruptura de una unión de hecho, ¿ya? Y vamos a ver que en este sentido, las soluciones son variadas, ¿ya? Aunque todas buscan solucionar el problema de los bienes al momento de la ruptura, en el entendido de que uno de los convivientes aparece, por ejemplo, como el exclusivo dueño de bienes que se adquirieron durante la época de la convivencia. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Ya, nos unimos en una relación de hecho y uno de los miembros de la pareja decide, por ejemplo, adquirir un inmueble y lo compra por sí y para sí, pero viven juntos, ¿ya? ¿Cómo regulamos entonces los efectos patrimoniales de la ruptura de esta unión de hecho? Y, lógicamente, hay que distinguir una serie de situaciones que pueden surgir al respecto. Por ejemplo, la remuneración por servicios prestados, la sociedad de hecho, la comunidad, el enriquecimiento sin causa y también incluso yo agregaría, y vamos a ver más adelante, la compensación económica. Y esto nos permite ir revisando diversas situaciones patrimoniales de la ruptura de esta unión de hecho. Y veamos, por ejemplo, en qué consiste esta remuneración por servicios prestados, ¿ya? Porque una primera solución para resolver los efectos patrimoniales del concubinato, en particular, lo que se presentan al terminar la convivencia, es considerar que la concubina, por ejemplo, porque es un caso particular, había prestado servicios personales a su pareja, por los cuales no había sido remunerada, y le correspondía en consecuencia su remuneración. Y miren lo interesante, porque en este sentido se pronuncia una sentencia muy antigua del año 1904, que era la causa Díaz con Carvajal, que acogió la demanda de la concubina, mira interesante, acogió la demanda de la concubina por el pago de los servicios personales que había prestado a su conviviente durante 38 años, dedicada a la atención del servicio doméstico, además de desempeñar algunas funciones en la explotación de las tierras de propiedad del demandado. Y también hay otra sentencia, en el mismo sentido, del año 1920, que es la causa Alarcón con Galdames, ¿ya? Y fíjese que desde este punto de vista, o a partir de estas dos consideraciones, que son dos hechos jurisprudencialmente muy interesantes, nosotros podemos ir sacando algunas conclusiones. Primero, la obligación de remunerar los servicios prestados por una persona a la otra en el ámbito doméstico se basa, ojo, no solo en tenerlos como fundados en una cierta obligación convencional o no convencional, sino también en cuanto ellos han enriquecido a la otra persona, ¿ya? Una primera consideración que tenemos que tener en cuenta, perdón. Pero también la remuneración se refiere a los servicios prestados y no a la atención o cuidados prodigados por una de las partes a la otra, de manera que la jurisprudencia, incluso reciente, ha tendido a diferenciar la noción de servicios de la noción de cuidados, y así yo creo que ha vinculado la primera con aquellas prestaciones que, de no mediar una relación afectiva entre los concubinarios, ordinariamente habrían de ser remuneradas, y una segunda categoría a las atenciones prodigadas como consecuencia directa de una relación de afectividad, ¿ya? Ahí tenemos entonces que hacer esa diferenciación. Y también podemos concluir que esta prestación de servicios de una persona a la otra durante la existencia de la unión de hecho y la obligación correlativa de remunerarlos no se extiende a los que pudieran haber tenido cierto y determinado contenido sexual. O sea, hay limitaciones entonces en cuanto a las prestaciones también de índole sexual. No pueden estar contempladas, por ejemplo, dentro de las consecuencias jurídicas patrimoniales de la ruptura de la unión de hecho. ¿Se da cuenta? Sería incluso hasta inmoral, ¿ya? O sea,
se ha puesto la jurisprudencia en este sentido de que hubo un caso, ojo, un caso, en que efectivamente una concubina demandaba una indemnización de perjuicios también por las relaciones sexuales mantenidas con el concubino durante toda la relación. La pregunta es, oiga, ¿y eso no obedece a una mera liberalidad? Entonces, ya. Eso también entonces tenemos que tener en consideración, que la prestación de servicios de una persona a la otra, durante justamente la existencia de esta unión de hecho, y la obligación correlativa de remunerarlos, no se debe extender a los que pudieran haber tenido cierto y determinado contenido sexual, ¿ya? Y esto también nos lleva a plantearnos otra idea, que supuesto que la prestación de la obligación de remunerar los servicios prestados no consiste en el pago de eventuales servicios de contenido sexual, ¿ya? Entonces, no puede estimarse que esto, si hubiese llegado a concluirse, adolezca de una causa ilícita, ¿ya? Y esto nos lleva a otra reflexión, que dice razón con que los servicios prestados por una persona a otra en el ámbito doméstico y del hogar común que formaron deben ser remunerados y por su naturaleza no pueden estimarse como gratuitos, sin que pueda imputarse a esta remuneración la eventual prestación de casa y alimentación por parte de la otra, supuesto que por la costumbre del país tales prestaciones no excluyen la remuneración. Y finalmente, una última reflexión es que por la naturaleza de estos servicios continuos y no interrumpidos, la obligación de remunerarlos se hace exigible desde el día en que cesó la unión de hecho no matrimonial y por ende a partir de esta comienza a correr el plazo para la extinción por prescripción. De manera que no es aplicable respecto de ella, como usted bien sabe, la regla del artículo 2522 del Código Civil en lo tocante a la prescripción de corto tiempo, ¿ya? Entonces, fíjese, volvamos un poco más atrás respecto a esta causa del año 1904, en la causa Díaz con Carvajal, porque fíjese que en el considerando sexto de aquella sentencia, dice el tribunal que, aún aceptando que la demandante hubiese sido concubina de Díaz Vargas, esto no excluye los servicios positivos de otro género que ella pudo prestarle. Y lo único que se habría probado en ese caso es que doña Petronila Carvajal, además de haber servido a Díaz Vargas durante 38 años en cocinar y atender su casa, labrar sus terrenos, ordeñar sus vacas, fabricar quesos y mantequilla, lo habría favorecido también entregándole su cuerpo durante el tiempo indicado, servicio no estimable en dinero y que no hay para qué tomar en cuenta en este pleito. O sea, ahí, por favor, entendamos también la referencia a la época que esta se dictó. Y por otra parte, si nosotros revisamos la sentencia de 1920, que fue la causa Alarcón con Galdames, en su considerando séptimo, decía el tribunal que en el caso que se examina ha existido en realidad un cuasi contrato innominado en derecho, cuya existencia se deriva del hecho voluntario contemplado en la sentencia, o sea, el de haberse aceptado o consentido por el demandado la sucesión no interrumpida durante muchos años de los servicios personales de la demandante, y ese hecho es por su naturaleza lícito, ya que en modo alguno contraviene la ley y no se encuentra comprendido en ninguna de las causas de ilicitud determinadas expresamente en el correspondiente título segundo del libro cuarto del Código Civil, que se trata de los actos y declaraciones de voluntad. Está haciendo referencia directamente a la causa, ¿ya? Por tanto, de estas dos sentencias muy antiguas, nosotros podemos ir planteando alguna síntesis, que se puede concluir que se trata de una remuneración por labores del hogar y de la familia en común en una situación muy similar, ojo, a la compensación económica. Mire, qué interesante entonces esa primera vía de solución, ¿ya? Pero también tenemos otras soluciones propuestas a partir, por ejemplo, del reconocimiento de la existencia de una comunidad de bienes. Y en este sentido, una de las soluciones que ha dado la jurisprudencia es la de entender que entre los convivientes existe una comunidad de bienes, de aquellos que se adquieren durante la convivencia. Y esto, ojo, es una situación histórica, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, frente a la situación
de la ley civil en la que quedaba la persona sobreviviente de una unión basada en un simple matrimonio religioso, los letrados, en esa época los abogados, fundaron una reclamación judicial de sus eventuales derechos, no en el hecho del concubinato, sino en la prestación de, más bien en la pretensión de haberse formado una comunidad de bienes no convencional entre los concubinatarios, y sujeto por ende entonces a las prescripciones contenidas en el artículo 2304 y siguientes del Código Civil, ¿ya? Por tanto, nosotros recordemos, ¿qué es lo que nos dice el artículo 2304? Dice, la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasicontrato. En consecuencia, entonces, la comunidad de bienes que se forma entre los convivientes es una comunidad, ojo, a título universal, ¿ya? Pero la jurisprudencia ha dicho que si se opta por esta vía de solución para regular los efectos patrimoniales de la ruptura de una unión de hecho, se requiere que, primero, exista una relación de convivencia, lo que nos lleva justamente a plantearnos cuándo existe una relación de convivencia, con lo que ya dijimos en la clase anterior. Y en segundo lugar, que los convivientes adquieran bienes durante la convivencia, de la forma en que se adquieren los bienes en nuestro sistema jurídico, lo que nos obliga a revisar cómo se adquieren las cosas en Chile, ¿ya? Y, en tercer lugar, que los adquieran con el aporte de dineros de ambos o el esfuerzo común. Y por último, que no exista, ojo, sociedad o algún otro título que otorgue un grado de juridicidad, ¿ya? Y es interesante esta propuesta porque nuestra jurisprudencia se ha pronunciado por esta doctrina, por ejemplo, en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, Mordini con Massari, ¿sí?, del año 1917, que en su considerando quinto dice que los hechos cumplidamente acreditados en autos de la vida en común, de los negocios emprendidos por ambos, de la intervención activa y personal de la señora Mordini y el señor Massari, en todos ellos, revelan la voluntad de los dos de formar una comunidad relativa de los bienes que tenían y que pudieran adquirir más tarde, ¿ya? Entonces, ¿sabe? Cuando uno empieza, y cuando preparé la clase, cuando preparé este módulo en particular, uno se empieza a dar cuenta cada día más que hay muchas cosas que ya han sido tratadas, pero que de una u otra forma por falta de prolijidad, por falta de interés y lamentablemente lo que es más gravoso, por falta de conocimiento, muchas veces no se proponen soluciones a las personas cuando estas ya han sido construidas por la jurisprudencia. Mire, el año 1917, estamos hablando de cuestiones que pasan todos los días actualmente, ¿ya? Entonces, estas también, para que tengan ustedes una visión crítica, es importante estudiar, ir a buscar referentes hacia atrás para que vayamos viendo si han sido buscadas soluciones en casos similares, ¿ya? Ahí tenemos entonces otra vía de solución a propósito de la regulación de los efectos patrimoniales de la ruptura de una unión de hecho. Y también existen otras soluciones fundadas en la existencia de las denominadas sociedades de hecho, ¿ya? Y no podemos desconocer que también se ha considerado por la jurisprudencia como una sociedad de hecho, siempre que exista entre los convivientes aportes en común, ya sea de dinero o trabajo. Y también una participación en las ganancias y las pérdidas, ¿ya? O sea, en otros casos podrá existir entre los concubinos lo que se denomina una sociedad regular de hecho, ¿ya? Y estamos frente a una sociedad consensual, como una colectiva civil, siempre que concurran los elementos de esta, es decir, un aporte, una participación en las pérdidas y ganancias y la affectio societatis, ¿ya? Ahora, respecto a este último elemento, que es la affectio, eso sí, yo creo que cabe advertir que este no puede darse por existente por el solo hecho del concubinato, ¿ya? Sino que su presencia debe obtenerse de otras circunstancias, como serían, por ejemplo, la cuenta bancaria a nombre de los dos concubinos, la correspondencia dirigida a ambos, el que los dos concubinos estén en un mismo pie de igualdad en la dirección del negocio, entre otros, ¿se da cuenta? O sea, la affectio societatis, en el caso de las sociedades de hecho, en las convivientes de hecho, no surge de la mera relación de afecto que se tengan entre ellos, porque estamos frente a otra realidad jurídica. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que
los requisitos que se deben reunir son que, primero, debe existir aportes en dinero o en trabajo. En segundo lugar, debe existir una affectio societatis, es decir, la intención de formar una sociedad. En tercer lugar, debe existir una participación en las ganancias y las pérdidas. Y finalmente, no debe existir un contrato de sociedad, o si no, ya estaríamos frente a una situación que no sería irregular, ¿ya? Pero también tenemos que tener en consideración que constituye una importante limitación a la regla anterior, es que la que deriva del artículo 2056 del Código Civil, que prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes y venideros o de unos u otros, al igual que toda sociedad de ganancias a título universal, excepto entre cónyuges. Entonces, de este modo, la persona sobreviviente o la que reclama la existencia de una sociedad de hecho, tiene que hacerlo respecto de bienes determinados y, en caso alguno, pretender que hubo una sociedad a título universal, porque en tal caso se admitiría la procedencia de una suerte de sociedad conyugal de hecho, lo que la ley directamente no reconoce, ¿se da cuenta? Qué interesante esta última idea, ¿ya? Téngalo usted presente. Y fíjese que esto no es tan novedoso, porque incluso en una sentencia de la Corte Suprema del año 1907, ¿ya? En su considerando primero, decía lo siguiente: porque cuando dos o más personas estipulan poner algo en común con el objeto de especular y de repartir entre sí los beneficios que de ello provenga, sin sujetarse a las solemnidades prescritas por el Código de Comercio, para la constitución de las sociedades, esto es, sin reducir el convenio a escritura pública, inscrita, fijada y publicada en la forma que el mismo Código previene, no puede tal comunidad reputarse como una sociedad legalmente constituida, sino que como una sociedad de hecho, ¿ya? Qué interesante entonces vía de solución. Ojo con lo que dice relación de la limitación que propone el artículo 2056 en cuanto a que no pueden existir sociedades a título universal, ¿ya? Y esto nos ha permitido llegar incluso a plantear algo que ya dijimos a propósito de la remuneración por los servicios prestados, que dijimos que puede incluso llegar a configurarse una denominada compensación económica, ¿ya? Que es muy similar, ojo, que es muy similar a la compensación económica. Ya en particular, veamos, oiga, pero ¿y será o no procedente una compensación económica en el caso de la ruptura de una unión de hecho? Porque una doctrina jurisprudencial, que yo diría que es bastante reciente, aunque eso sí, también hay que decirlo, aislada, se refiere a la posibilidad de otorgar el derecho de compensación económica en las relaciones de convivencia, si bien no se pretende la aplicación analógica de las normas de la nueva ley de matrimonio civil, más bien que a falta de normativa se fundamenta en la equidad. Ojo, entonces, ¿ve usted por qué es importante el estudio de los principios que informan el derecho a familia? Protección de la... Acá algunos dirían, bueno, no podemos aplicar el principio de protección del cónyuge más débil, pero sí podemos aplicar el principio del miembro más débil de la pareja, ¿ya? Y eso tiene por resorte último el estudio del principio de la equidad, que es transversal a todo el derecho. Entonces, en ese sentido, hay una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que fue confirmada por la Corte Suprema, que justamente recoge esta doctrina. Ojo, esta es una, que es de Valparaíso, y también hay otra, que le voy a hacer cita más adelante, que es de la Corte de Apelaciones de La Serena, que también está en supuestos muy similares. Pero veamos, ¿qué es lo que dijo en la sentencia del año 2012 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso? Mire, básicamente señala que en la línea argumental el sentenciador no puede constreñir su análisis mediante la extensión al concubinato de soluciones que solo amparan en la legislación positiva civil, particularmente en los derechos y obligaciones que se consagran para los cónyuges, puesto que justamente ello comporta la aplicación de normas que suponen un presupuesto fáctico con efectos jurídicos diversos. Empero ello no obsta al reconocimiento de la legitimación de la concubina para efectuar el reclamo en su carácter de damnificada por un hecho que genera una obligación reparatoria. Y el fundamento para reconocer una indemnización radica en la existencia cierta del perjuicio personal y en su nexo causal con el obrar imputado al demandado, lo que lleva a sostener incluso que en el caso de la indemnización para la concubina,
la legitimación para efectuar el reclamo no se funda en su carácter de tal, sino en su condición simple de perjudicada por el hecho que origina la reparación. Por lo tanto, el damnificado puede serlo de facto y no exclusivamente iure, ¿ya? Luego, agrega la misma sentencia que la equidad es, entre otros, un instrumento para determinar daños resarcibles que permite asilar a aquellos que no derivan de derechos subjetivos expresamente reconocidos por la ley. Mire qué interesante esta sentencia. Entonces, fíjese que en ese mismo orden de ideas, que es que creo que nosotros incluso podríamos plantear que para aplicar la equidad en su función integradora, lógicamente es menester primero constatar que existe un vacío, una laguna legal. Pero esta constatación no puede basarse solo en la ausencia de una regla explícita que dé solución al caso planteado, como parecería sostener mayormente, sin explicación, la sentencia de primera instancia y la que refiere a la Corte Suprema. Por tanto, el concepto de laguna incluye también una valoración interpretativa de que la ausencia de regla expresa es producto de una desarmonía o deficiencia del sistema normativo, es decir, que falta una regla donde debería haberla. ¿Se da cuenta? Por tanto, no hay una laguna cuando la falta de regla expresa no produce una desarmonía o deficiencia, sino simplemente la aplicación de reglas de clausura, como por ejemplo que no hay delito sin ley o que falta una regla especial, se aplica el derecho común. Y esto último justamente es lo que sucede con las convivencias no matrimoniales. No es que exista una laguna o vacío legal, sino que simplemente que el legislador ha querido que él, o más bien que en lo no regulado expresamente, se rijan por las reglas del derecho común que rigen las relaciones entre todos los ciudadanos por el hecho de ser tales. ¿Ya? Y vemos entonces nosotros que quizás al constatar la evidente falta de legislación, lo procedente sería fundar el derecho a compensación económica en el enriquecimiento sin causa. Eso, ojo, por favor, de un punto de vista muy particular. Incluso podríamos llegar a sostener que los herederos del conviviente fallecido se beneficiaron, perdón, se enriquecieron al recibir la herencia con los bienes del causante que fueron adquiridos con el esfuerzo o con el aporte de la conviviente sobreviviente. ¿Ya? Pero también hay voces que puedan surgir como disidentes de esta posición, ¿ya? Y que se podrían fundamentar en la atribución de derechos sucesorios al señalar que, justamente en nuestro caso, de haber acogido el tribunal esta iniciativa legislativa como orientadora de su resolución, la cuantía de la indemnización sería equivalente a los derechos sucesorios que le corresponderían a los hijos en la sucesión intestada, dado que en el caso que el causante no había otorgado testamento, se entendería que la cónyuge separada de hecho concurre con los 4 hijos y de considerarse a la conviviente como un hijo más, a esta última le hubiese correspondido la 7ª parte del patrimonio del causante, según lo que se desprende, no sé, pues del artículo 988 del Código Civil, que lo va a estudiar usted más adelante en derecho sucesorio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el tribunal le otorga, sin más, la 4ª parte de los bienes? Porque pensamos que en esta sentencia en particular, que me gustaría compartir con ustedes durante el desarrollo del día, ¿por qué el tribunal le otorga entonces, sin más, la 4ª parte de los bienes? Porque pensemos que quizás ellos debieron justificar el monto de acuerdo con las prestaciones establecidas en el artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, pero no se refirieron para nada a estas, y solo fijaron la suma de 4 millones de pesos, como si fuese una indemnización cualquiera y no una compensación económica con normas claras en cuanto a la forma de fijarla, lo que parece acercarse más a la razón de que que yo diría que esta es la suma, de la cual una persona puede disponer libremente para después de sus días. Esto es, que corresponde a la 4ª ley de disposición. Por tanto, ahí cabe hacerse otra pregunta. ¿Por qué el conviviente no testó esta parte a favor de la demandante después de más de 20 años de convivencia? Por lo que, en los casos que se han planteado, y en este caso en particular, se pudo apreciar que se estaba frente justamente a una pareja de un nivel cultural a lo menos jurídico medio, por lo cual el hecho de testar no le puede haber sido desconocido, ¿se da cuenta? Entonces, tenemos que ir buscando soluciones a problemáticas reales. Y en este caso, ojo, no es que sea directamente una compensación económica, pero
tampoco aplicamos por analogía, pero tienen ciertas similitudes en cuanto a la forma de erogación y determinación. ¿Ya? Les voy a compartir la sentencia del 7 de marzo del 2012 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que ustedes la puedan leer. Lógicamente formará parte integrante del curso. Pero interesante, mire, por un tema de tiempo también, quizás no me quiero referir a la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena. Y también es interesante porque me tocó guiar una tesis a una compañera de ustedes hace un par de años atrás, que justamente abordó este tema de una compensación económica para el conviviente de hecho. ¿Ya? Si alguno de ustedes quisiera tener una mayor profundidad justamente en esta área, lo podemos plantear en este estado. Pero también lo vamos a recapitular justamente esa sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena cuando estudiemos la compensación económica. Así que por eso es que lo dejamos reservado para más adelante, pero me basta que ustedes tengan la sentencia del 7 de marzo del 2012, que fue también después confirmada por la Corte Suprema. ¿Ya? Otro reconocimiento, entonces, volvamos atrás, a reconocimiento jurisprudencial en el ámbito patrimonial, ojo, desde el punto de vista patrimonial, de las rupturas de la unión de hecho. Hemos visto entonces efecto patrimonial de la remuneración por servicios prestados, la existencia de una comunidad de bienes, una sociedad de hecho, e incluso una suerte, ojo, una suerte de compensación económica. Y ahora vamos a ver que desde el punto de vista sancionador, ya, ojo, vamos a otra categoría ahora, desde el punto de vista sancionador, el legislador también ha entregado un reconocimiento jurisprudencial a las uniones de hecho. ¿En qué sentido? Vamos para allá. Violencia intrafamiliar, el reconocimiento legal que ya hemos hablado del artículo 5 de la ley de violencia intrafamiliar, que vamos a ver que con la incorporación de la violencia intrafamiliar, yo diría que derechamente no parece una novedad que, como ya hemos señalado, que existe un reconocimiento legal en el artículo 5, que señala como sujeto pasivo de los actos de violencia intrafamiliar al que ha tenido una relación de convivencia. Deme un segundo, ¿dónde dejé mi código de la familia? Porque quiero comentarles algo. Porque la otra vez me hicieron una pregunta muy interesante y dice relación con lo siguiente. A ver, oiga, profesor, a ver, o jóvenes primero, ¿qué pregunta podría surgir a propósito de la violencia intrafamiliar? Vamos a ver, 393. Dame un segundo, porque estoy buscando. Acá está. Mire qué interesante esto. Y se lo quiero compartir porque no me han hecho esta pregunta, pero me la deberían haber hecho. ¿Ya? Con el supuesto de que están atentos, ¿no es cierto? Ya. Oiga, ¿podemos aplicar el estatuto jurídico de la violencia intrafamiliar a los convivientes de hecho de un mismo sexo? ¿Qué creen ustedes? Con todo lo que hemos visto respecto a las características. Ya, veamos la profesora María Asunción de la Barra, dice que, ojo, solamente habrá unión de hecho en personas que sean heterosexuales. Por tanto, si se genera un acto prototípico de violencia intrafamiliar, será sancionado bajo este estatuto jurídico. ¿Qué pasa con las parejas convivientes de hecho de un mismo sexo? ¿Qué creen ustedes? A ver, jóvenes. Doña Lisette, Alicia, ¿está por ahí? Ahí sí. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Se le podrá aplicar le pregunta, ¿se le podrá aplicar el estatuto jurídico de la ley de violencia intrafamiliar a los convivientes de hechos que son del mismo sexo? Creo que no, porque como dijo la profesora, las uniones de hecho, una de las características es que sean parejas heterosexuales. Y doña Lisette, ¿y usted está de acuerdo con eso? No, para nada. Entonces, ¿por qué no se opone fuerte y tenazmente a esa posición? Es que si me preguntas si se debe, o sea, claro que se deben aplicar, pero si el ordenamiento jurídico no está diciendo que no, claro hay que cambiarlo, pero el ordenamiento dice que no, entonces creo que no. Pero obvio no estoy a favor, pero al final las parejas Leamos, homosexuales igual se pueden considerar familia.
Ojo, y por favor, de hecho, ni siquiera estamos hablando de que sean o sean padres. Las parejas unidas de un mismo sexo, la pregunta es si pueden ser consideradas como convivientes de hecho, a las cuales eventualmente le podamos aplicar el estatuto jurídico de la violencia intrafamiliar. Esa es la pregunta, que no deja de ser interesante. Si nosotros siguiésemos a pie juntilla la posición, quizás un poco antigua y retrógrada de la profesora María Asunción, pero esto no lo digo yo, esto es mentira. Y si usted lo dice, yo lo negaré hasta el fin de los días. Un poco retro, no sé. ¿Diría usted, comparte conmigo que la visión de la profesora María Asunción es un poco retrógrada en ciertos aspectos? Sí, por supuesto, o sea, ya es lógico que no se adapta a la sociedad actual. ¿Diría entonces usted que la posición de la profesora María Asunción es retrógrada? Sí. Como todos ustedes pueden ver, jóvenes, doña Lisette ha afirmado que la posición de la profesora es retrógrada, ¿ya? No he sido yo, ha sido usted, doña Lisette. ¿Se da cuenta? Una broma, sí, ya. Ojo, jóvenes, el derecho, y no me voy a cansar nunca de repetirlo, el derecho no es un dogma. Leamos el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda línea recta o en la colateral hasta tercer grado inclusive del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común o recaiga sobre la persona de menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Si nosotros pudiésemos aplicar primeramente, in bonam parte, un argumento, aforismo, ¿cuál aplicaríamos para decir, oiga, pero si cuando hablamos de conviviente no hacemos referencia, no hacemos solamente referencia a los convivientes que tengan diferenciación de sexo biológico? A ver, ¿alguien se le ocurra? Cualquiera de ustedes, adelante. Esta clase es activa, jóvenes, atentos. A ver. Déjeme preguntar. Don Franco Fernández, ¿está por ahí? ¿Cómo podría usted fundamentar de que efectivamente la ley de violencia intrafamiliar sí se aplica, o sí sería factible aplicarla, por ejemplo, a convivientes de hecho del mismo sexo? Con la sola lectura de este artículo que acabo de hacer. A ver. Vamos revisando sus procesos de reflexión jurídica, jóvenes. Así se ejerce el derecho, pensando. Quizás es cuando dice que haya tenido una relación de convivencia con él. Ya. Que Marisol, a ver. Que explícitamente no estaría diciendo que debería haber una diferenciación de sexo. ¿Recuerda usted un adagio que va en ese sentido? No, ¿cuál? Cuando el legislador no distingue. ¿Cómo sigue el rezo? ¿No está prohibido? No, va cerca. Acuérdese de este adagio que es muy interesante. A ver, Constanza, Carolina, adelante. Cuando el legislador no distingue, no le corresponde al intérprete hacerlo. Primer argumento a su favor, ¿no es cierto? Las palabras de la ley son claras. ¿Hace una distinción acá? No hace una distinción. Habla de conviviente. Lo que hemos estado hablando es que la doctrina
ha entregado ciertos caracteres para entender cuándo estamos frente a una relación de hecho. Cuestión que será, lógicamente, sometida a una probanza por parte del derecho que está siendo conflictuado, en la sede que sea pertinente. Bien, pero partamos de este elemento, oiga, habla de conviviente, no habla de conviviente heterosexual, no habla de conviviente del mismo sexo, como si eventualmente nosotros podemos encontrar diferenciación de sexo biológico. En el artículo 102 dice explícita y expresamente que el matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida con la finalidad de procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Forever and ever, and ever, and ever. Ya. Ahí encuentro una diferenciación explícita, pero acá no encuentro ninguna, ¿se da cuenta? Entonces pensemos, oiga, si le queremos dar protección a o un reconocimiento jurisprudencial a las uniones de hecho desde el punto de vista sancionador, también entendamos que existen posiciones que efectivamente, primero dicen, el legislador no distingue, por tanto, no es lícito al intérprete distinguir, por tanto, aquí no hay categorías, se aplica a todo tipo de conviviente civil. Lo que sí es importante saber es cuándo vamos a estar frente a un conviviente civil, más allá o no, que existan una diferencia de sexo, y posiblemente nosotros ya dijimos, ¿será esto lo más relevante para entender que estamos frente a una unión de hecho? ¿La diferencia de sexo biológico? Creemos que no. ¿Ya? Hay otros elementos que tienen mayor entidad para entregarnos esa visión de las cosas de que efectivamente si estamos frente a una unión de hecho, por ejemplo, cuando existe una comunidad de vida, un proyecto de vida en común, una estabilidad, una proyección. ¿Se da cuenta que hay otros elementos que pueden tener una mayor categoría frente a este otro? Y además, miren lo interesante. Hay una sentencia que va en el sentido de si el concepto de conviviente incluye a las personas del mismo sexo que mantienen una situación de convivencia, y sobre esta situación hay dos opiniones. El voto de mayoría, fíjese que es interesante, dice que la Corte concuerda con el razonamiento expuesto en el considerando quinto del fallo en alzada, por lo que concluye que la sentencia se encuentra ajustada en derecho en cuanto a que el concepto de conviviente incluye en forma extensiva a aquel unido a otro en una relación de convivencia homosexual, a quien se considera además como integrante del grupo familiar y en consecuencia se rechazará el recurso de nulidad deducido en contra de resuelto por el fallo recurrido. A las fundadas razones contenidas en el mencionado considerando quinto, cabe agregar que la ley no distingue si quien tenga o haya tenido la calidad conviviente con el autor del maltrato familiar ha de ser una persona distinta del sexo ofendido o puede ser del mismo sexo, por lo que no corresponde al intérprete distinguir o desatenderse del tenor literal de la norma sobre texto de consultar su espíritu. Sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena del 8 de enero del año 2007. ¿Ya? Voto de mayoría. Pero también, contemos las cosas como son, también hay un voto de minoría. ¿Ya? Y en ese sentido, ese voto de minoría dice que la tipificación del delito de maltrato habitual, previsto en el artículo 14 de la ley 20.066, al emplear el sustantivo conviviente en las diversas situaciones en que se lo menciona, comprende únicamente, conforme a la legislación vigente, por excepción, como miembro de la familia, a aquel que mantiene dentro de ella una convivencia de carácter heterosexual, relativamente estable y notoria, concubinato, ¿ya? Y se excluye, por ende, como parte del grupo familiar, a quien, por el contrario, como extraño, mantiene una relación homosexual estable y notoria con algunos de sus integrantes dentro del hogar común, no siendo, por ende, aquel objeto de la especie de protección o consideración que contempla la ley, referida para garantizar la vida, integridad física, personal y la seguridad precisamente de los miembros de la familia. Al efecto, el artículo 2 de la Ley de Violencia Familiar dispone textualmente: obligación de protección. Es deber del Estado adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, la integridad personal y la seguridad de los miembros de la familia. ¿Ya? Este es el voto de minoría de esa posición, ¿ya? Que, si usted se da cuenta más adelante, fue formulado por un abogado integrante, que también tenía una visión quizás bastante más tradicional del concepto de familia. Pero la Corte, con una visión de realidad jurídica y aplicando un adagio incluso, dice, no, pues acá no hay distinción alguna, ¿ya? Mire qué interesante, ¿ya? Entonces, volvamos a la idea y luego vuelvo con ustedes. En el caso de la violencia intrafamiliar, ¿ya? Esta jurisprudencia que les he comentado es bastante interesante. Que se entienda entonces por violencia familiar todo maltrato que afecta la vida o la integridad física
o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, sea pariente por consanguinidad o por afinidad, antoninidad recta colateral, hasta tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o su actual conviviente. Y entonces, vamos a ver que esta ley incorpora en el concepto de convivencia las relaciones entre personas del mismo sexo. Aunque, ojo, para efectos solamente de sancionar los actos de violencia intrafamiliar. Porque la cuestión es la siguiente. Si aquí estamos frente a una situación de disfunción familiar, que surge a propósito de la afectación de un derecho producto de un atentado contra la indemnidad física, psicológica de la persona, a través de un acto de violencia intrafamiliar, psicológica, económica, física, entre otros, la pregunta es, ¿cómo sancionamos aquella conducta? Si nosotros entendemos que entre convivientes, aun cuando sean de distinto sexo o del mismo sexo, no se les aplicaría esta, la estamos dejando desamparada respecto de un estatuto jurídico que es eminentemente protector. Luego, si solamente la dirigimos respecto a los convivientes que tengan la calidad solamente de diferenciación de sexo, nuevamente el legislador estaría ejecutando un acto discriminatorio frente a realidades que son análogas. Por eso entonces creemos que, lógicamente, como la dice la mayoría en la sentencia, que el concepto de conviviente se aplica indistintamente a convivientes de hecho, de igual o distinto sexo. Lo importante es que si se genera un acto que puede ser de aquellos que configuran una violencia intrafamiliar, la parte victimaria, perdón, la víctima, la parte vulnerada, puede solicitar a su respecto que se apliquen todas las medidas de resguardo que estipula y establece esta ley, que lógicamente son de mayor entidad que aquellas que se pueden llegar a generar a propósito, por ejemplo, de una acción típica y antijurídica penada por el legislador, por ejemplo, como una simple lesión. Pongámonos un ejemplo. Una pareja del mismo sexo, conviviente, se golpea y producto de esa golpiza queda con lesiones. Si nosotros pensáramos directamente que a este respecto de que a ellos no se le puede aplicar el contexto de violencia intrafamiliar, fíjese, ¿cuál sería el estatuto jurídico que nosotros vamos directamente a invocar? Relación homosexual. Dos hombres en una relación de hecho. Uno golpea al otro. Uno lo agrede psicológicamente. Pero vámonos al golpe, que quizás hoy día en el ejemplo que les quiero proponer es un caso real. Lo golpeó y le produjo directamente graves lesiones. Si nosotros pensamos que directamente no estamos amparados bajo el estatuto jurídico de la violencia familiar, ¿cuál es la vía de solución que nos queda? ¿Dónde recurrimos? ¿Cuál es la vía de acción? Fíjese, a usted el día de mañana, Marisol, el día que también participó, ¿cuál sería la vía de acción que usted tomaría para poder defender los derechos de esa persona? Vamos, Marisol. Yo lo haría por una vía penal, por ¿Ya? intermedio de la fiscalía, por ejemplo, interponer una denuncia de que esta persona me agredió. Claro, o quizás para que esto sea mucho más rápido, quizás usted lo que podría hacer es querellarse por el Sí, delito también. de lesiones, ¿se da cuenta? De lesiones graves más encima. Dependiendo del tipo de entidad, del tipo de lesión, puede ser lesión. Acuérdense que vamos a ver después que no todas las lesiones que se generan en ciertos contextos van a ser directamente conocidas por juzgado de garantía. Pero imagínense, claro, ¿cuál sería el cauce que nosotros podríamos tomar por ese lado? Ya, una agresión física. Hay una pareja del mismo sexo. La pregunta es, ¿cuál sería una vía de solución? Bueno, querellarse, como usted dice, doña Carolina, presentar una denuncia ante el Ministerio Público o ante una entidad policial determinada para que proceda a la investigación del hecho. ¿Se da cuenta? Pero la pregunta es, ¿estamos frente a un estatuto jurídico protector? ¿Estamos frente a un acto de vulneración producto de cualquier conato que se haya producido? Diríamos que no.
Entonces, si nosotros entendemos que justamente estamos frente a una relación de hecho, y que entre los convivientes, de hecho, independiente del sexo, podemos aplicar el estatuto jurídico de la DIF, podemos invocar ¿qué cosa? La obligación, por ejemplo, la adopción de medidas cautelares, como por ejemplo la obligación de abandonar el ofensor el hogar común que comparte con la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima fundada, la prohibición de porte y tenencia en su caso de armas de fuego, la asistencia, ojo, y mire esto, que eso sí puede ser interesante. En el caso de que usted presente una querella, o derechamente tiene que seguir el cauce penal común y corriente. Pero si usted va por la vía de violencia familiar, ¿qué es lo que puede pedir como una medida cautelar? Puede pedir la asistencia obligatoria a programas terapéuticas de orientación familiar de esta persona, para que vaya mejorando su conducta, cosa que no puede hacer en otra vía. Entonces, ¿se da cuenta de la importancia de adecuar una situación determinada a un estatuto jurídico determinado? Eso es lo importante. El estatuto jurídico protector versus otro que no es protector, que es solamente sancionatorio. La vía penal, sancionatoria. El estatuto jurídico de la DIF, por un lado, protege, pero también sanciona, con sus limitaciones que podemos ver más adelante cuando sea pertinente. Y así una serie de adopción de medidas cautelares que en otras esferas no se podrían, o serían mucho más complejas de obtener, ¿se da cuenta? Entonces, ahí tenemos una vía de solución, ¿ya? Por eso siempre tengan sus textos a mano para ir contrastando estas ideas. Bien, continuemos un poco con otro elemento. Si surge alguna duda, consulta o reflexión, por favor, deje levantada la mano y la conversamos al retorno. Ya, sigamos. Entonces, existe un reconocimiento legal en el artículo 5 de la violencia intrafamiliar. Y también, uno ya quizás diría que de los últimos elementos que estudiamos, voy a volver un poquito más atrás para que no nos descontextualicemos, dice relación con el reconocimiento jurisprudencial en el ámbito de la legitimación activa para poder demandar, ¿ya? Lo vamos a ver también más adelante a propósito del matrimonio y el acuerdo de unión civil, pero dejemos desde ya presentadas algunas ideas. Legitimación activa para demandar perjuicios por la muerte del concubino. Mire qué interesante situación. Porque, ojo, se trata de un problema que no es menos frecuente, que no es poco frecuente, y que sostiene que para poder resolver acertadamente la cuestión, justamente es necesario recordar antes que para que el daño producido por un acto ilícito sea indemnizable, debe ser un daño cierto y evidente. Y si usted recuerda sus clases de derecho de responsabilidad civil extracontractual, recordará también que este primer requisito bien puede aceptarse que concurren en algunos casos de muerte, por ejemplo, en un caso de muerte violenta por parte de un concubino, si tenemos presente que hay opinión uniforme en el sentido de que para que la concurrencia del daño no se requiere que se viole un derecho, sino que basta con que se lesione un interés. Por tanto, también se puede argumentar que el daño sería eventual, dado lo precario y lo inestable del concubinato, que data de muchos años y que de todo hace presumir que ella debía continuar. Además, la certidumbre del daño siempre es algo relativo. Por ejemplo, fallece un hombre de 40 años víctima de un delito o un cuasi delito y se da lugar a una indemnización a favor de sus herederos. Y preguntémonos, ¿y quién asegura que ese hombre no habría muerto de muerte natural dentro, por ejemplo, de un año, por ejemplo? Entonces, tenemos que ir viendo que en esta materia han habido cambios bastante radicales. Desde luego, es claro hoy día, y así lo han resuelto diversos fallos, que el concubinato, ojo, no es ilícito. Y como consecuencia de ello, hay varias sentencias que han acogido demandas de indemnización de perjuicios, ¿ya? Por daño moral. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, yo diría que una de las primeras sentencias del año 1945, o de una sentencia del año 99 de la Corte de Apelaciones de Concepción, o una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 2002, del año 2001 de la Corte de Apelaciones de Copiapó, otra de Concepción del año 2003, entre otras tantas. Hay un reconocimiento jurisprudencial en donde a un concubino se le ha otorgado la reparación del daño moral. Les cuento también un caso en particular que es muy interesante que sucedió en Concepción hace un par de años atrás y que me pareció que fue muy llamativo. A ver, yo sé que a todos ustedes jóvenes les gusta mucho el derecho administrativo, ¿ya? Y una de las institutos que se estudia mucho en derecho administrativo es la falta de servicio. No sé si a ustedes les suena, ¿no es cierto? La falta de servicio, la estudiaron, ¿cierto?
¿Sí o no? Solamente para orientarlo. ¿Les suena falta de Sí, servicio? por favor, sí lo estudiamos. Perfecto, ¿ya? Entonces, gracias, Carolina. Mire, le pongo el caso real. No sé si alguno de ustedes conoce Concepción. Sí, profesor. ¿Usted conoce el terminal de buses de Concepción? El que queda al frente del estadio más lindo del mundo, que es el Ester Roa, que alberga al Deportes Concepción. Por dentro no lo conozco, pero sí pasé por ahí. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes vayan a pasear a Concepción, por el borde, perdone que me ponga nostálgico, pero uno siempre extraña su lugar de origen, por alrededor del estadio hay un río, que se denomina el río, que es el río Andalién, ¿ya? Y que en épocas de invierno, en Concepción llueve mucho, así como en Valdivia, el cauce incrementa ostensiblemente. Y es un cauce que es poderoso, ¿ya? Sucede que un día no poco menos típico de invierno en Concepción, donde hay temporales recurrentes, una pareja, era una pareja de hecho que llevan muchos años viviendo juntos, habían tenido hijos de por medio incluso, iban caminando camino a su casa y decidieron tomar el camino que bordeaba justamente el terminal de buses y que justamente bordeaba el estero del río Andalía. Y sucede que producto del mal estado de la calle, la berma donde estaban caminando, el hombre cayó, resbaló y cayó al río. Y por el cauce que tenía el río lo arrastró y lamentablemente esta persona falleció. Preguntémonos, en ese instante, después de todo el contexto de precariedad, de la situación en la que está desde el punto de vista jurídico, preguntémonos, oiga, pero ¿yo puedo demandar de falta de servicio a la municipalidad, a Servio o al organismo que sea pertinente a obras públicas para que me indemnice por la pérdida de la vida de mi concubino? En primera instancia, ¿qué sucede? La mujer presentó una demanda por falta de servicio en contra de los organismos públicos pertinentes. Acuérdense que se discute en contra de quién se debe dirigir la acción de la falta de servicio, específicamente respecto de quiénes deben mantener el buen estado de las vermas y las calles de una ciudad. Y demandó directamente el daño moral, ella, porque directamente había perdido su compañero de vida. Habían tenido hijos, pero ya, y también el marido era la única fuente de trabajo, o sea, no el marido, el conviviente era la única fuente de ingreso, porque ella tenía ya durante muchos años la labor de dueña de casa, que es un tremendo trabajo. Entonces, en primera instancia, el tribunal, que si mal no recuerdo fue el segundo juzgado civil de Concepción, dijo, mire, ¿sabe qué? Sí, se cumplen todos los presupuestos, acá usted hay un daño moral, pero fíjese que usted no tiene legitimación activa para demandar, porque usted no es la cónyuge, no tiene ningún vínculo de parentesco tampoco. Por tanto, si bien se cumplen los requisitos para que usted pueda estar frente a un daño moral, falta un elemento que es la falta de legitimación activa. Recurrida esa resolución para ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la Corte de Apelaciones de Concepción, en virtud del principio de la equidad, dijo, ojo, sí, efectivamente, no tiene legitimación activa, pero ella nunca ha alegado el daño moral como cónyuge, porque no lo es, sino que como persona que tenía una vinculación de carácter familiar, una proyección, una comunidad de vida, que directamente implicó la pérdida de diversas situaciones. Pretium doloris. Y la Corte de Apelaciones de Concepción dijo sí al lugar a la falta de servicio por parte del organismo pertinente y que se condenaba a pagar la suma de X cantidad de dinero. Interesante, ¿eh? Luego la Corte Suprema ratificó la misma posición. Por tanto, desde el punto de vista de la legitimación activa para poder demandar perjuicios por la muerte del concubino, hay precedentes y muchísimos, ¿ya? Para que usted tenga en consideración, porque estos casos van a ocurrir y van a seguir ocurriendo reiteradamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que de una u otra forma, también lo que se hace por el reconocimiento de esta legitimación activa para poder demandar perjuicios por la muerte del concubino, en donde efectivamente la muerte del ofendido y en que éste no pudiese ejercer
los derechos que la ley le otorga, se establece una suerte de orden de prelación en la titularidad de la acción, de modo que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría, lógicamente, excluye a las comprendidas en la categoría siguiente. Primero, el cónyuge y los hijos, luego los ascendientes, en tercer lugar, el conviviente, en cuarto lugar, los hermanos, en quinto lugar, el adoptante y el adoptado, según el artículo incluso 108 del Código Penal. Por tanto, en el orden que les he referido, las víctimas reflejas de la muerte pueden ejercer la acción civil de responsabilidad incluso en el juicio penal. Pero también, en algunos casos, existe norma expresa que otorga legitimación activa, como en los casos de indemnización de perjuicio por accidente del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69, letra B, de la ley 16.744, que establece justamente las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que permite incluso, ojo, el pago de partidas que dicen relación con la reparación del daño moral, ¿ya? Por tanto, ¿qué es lo que hay que tener importancia y lo que está aquí reflejado en esta lámina? ¿Cuál es la característica esencial que hay que tener en consideración a la hora de justamente demandar los perjuicios producidos por la muerte del concubino? Sabemos que no estamos frente a una unión matrimonial, que lógicamente habrá que probar que existió una comunidad de vida en común. Y por tanto, todo esto generó un conjunto de elementos que constituyen un núcleo familiar propiamente tal. Por lo que en las relaciones en que ellas se originan, no solo serán afectivas, sino que también hay muchas que están marcadas por cuestiones de carácter patrimonial. La dependencia económica que yo les he dicho recientemente, de la familia a la persona del concubino que falleció, ¿ya? Y que justamente es la persona que ha trabajado o es la que trabaja aportando a suplir las necesidades económicas del hogar, ¿ya? Por tanto, no estamos hablando de una situación de un reconocimiento de lo que es moral o inmoral, sino que aquello que merece una contribución y un respaldo desde el punto de vista de elementos fácticos, ¿ya? Entonces, estos elementos, jóvenes, creo que han servido para ir quizás construyendo una suerte, y con eso terminamos, una suerte de categoría jurídica que están dando una protección justamente en el ámbito del reconocimiento, no solo legal, sino que también jurisprudencial de las uniones de hecho, en diversas situaciones, ¿ya? Entonces, para que usted tenga en consideración de que no estamos ante una total indefensión, ¿ya? Porque muchas veces ese es un constructo que se ha querido crear y que no es tal. Pero por otra parte, tenemos también la conciencia y el necesario conocimiento de saber que si queremos proteger de mejor forma una relación afectiva, sexual, debemos quizás optar por formas contractuales, matrimonio o acuerdo de unión civil. Porque todo lo demás, y que hemos dicho, ha sido fruto de construcciones. Las partes han, ante la irresoluta solución del ordenamiento jurídico, como lo hemos propuesto, lagunas o no, buscar soluciones y hay que construirlas. Pero usted ya tiene la esperanza que se pueden construir pese a que no estén contempladas. ¿Por qué? Porque existe también la aplicación de los principios que informan al derecho de familia y aquellos que son subsidiarios a todo el derecho civil, principio de equidad. Don Carlos, adelante. Profesor, sí, era una pregunta con respecto al caso que dio sobre la pareja de Concepción. Sí. Fue una situación que vi en la tele, en el canal de la regional. Era sobre una señora que se le había muerto su marido, estaban casados. Se le murió su marido porque múltiples veces se rompía la cañería afuera donde ellos vivían. Entonces, a causa de eso, su marido iba a trabajar para poder contener la salida del agua. Pero ¿qué es lo que pasó? Que debido al constante trabajo que realizaba este caballero ahí, le dio COVID y murió a causa del COVID, debido a que salía mucho de la casa a contener esa rotura de agua. En ese caso, esta señora podría demandar a la municipalidad por esto. Pero el problema es otro. Ahí yo advierto un problema de nexo causal. Ojo, uno puede siempre demandar a quien quiera. Y eso es un baremo que uno tiene que tener en consideración.
Pero también hay que evaluar otros factores. Nexo causal. Sí, efectivamente, posiblemente yo salía mucho a reparar una determinada cosa, pero ¿ese fue el motivo del contagio? ¿Dónde me contagié? ¿Quién me contagió? ¿O el contagio no habrá sido un caso fortuito? Esos elementos igual se pueden valorar. Ojo, ¿cuál es el problema? Ahí lo vamos a ver cuando veamos el tema de la legitimación activa, que una gran diferencia que existe, por ejemplo, y lo denunciamos en otra situación, que en el caso del matrimonio, el cónyuge sobreviviente no puede demandar el daño moral sufrido por el propio fallecido, o, o en virtud del cual él se encuentre privado de poder invocarlo, sino que tendrá que demandar su propio daño moral, ¿ya? Cosa que sí se permite, por ejemplo, en el acuerdo de unión civil, que el conviviente civil puede demandar no solamente su daño moral, sino que también puede demandar el daño moral sufrido por el conviviente civil fallecido o que no pudiese demandar su propio daño moral. El tema es que la pregunta que propone don Carlos, que es interesante, la pregunta es, ¿pero qué demandamos y a quién demandamos? ¿Podemos estimar que existe falta de servicio en ese caso? Y si fuese así, ¿cómo podríamos llegar a probar que efectivamente se produjo el contagio producto de las reiteradas salidas a la reparación de aquella situación? Pero el contagio, insisto, operó en virtud de un caso fortuito, fuerza mayor. Se debió haber contagiado si resguardaba las medidas de seguridad necesarias, como por ejemplo el uso de mascarilla o el uso de las vacunas como correspondiente. Entonces, ¿se da cuenta? Son elementos que o pueden entrar a configurar un debate que es muy interesante. La respuesta, lógicamente, no va a ser única. Depende de muchos factores. ¿Puede demandar? Sin duda. Pero yo tendría cuidado y prevención respecto de lo que le he indicado. ¿Cuál sería el nexo causal? Les planteo esa idea. Don Franco y después doña Carolina. Buen día, profesor. Buen día. En relación a lo que mencionó al último de la legitimación activa para demandar perjuicios por la muerte del concubino, en el caso de que este fallecido haya tenido hijos con la persona, pero nunca o sea, nunca establecieron un contrato de matrimonio, ni de acuerdo de unión civil. Y posterior a la muerte, estos hijos, en caso hipotético, se enojan con la madre y quieren, no sé, sacarle a la casa o quieren vender la casa y ella que se la vea por ella. En ese caso, ella tiene ¿cómo decirlo? La legitimación activa para poder demandar un perjuicio a estos hijos o simplemente los herederos son los que disponen del bien. Hay un tema que es interesante, porque hay dos situaciones que hay que revisar. Primero, ¿existe el daño por el legítimo ejercicio de un derecho? Si yo soy heredero y quiero derechamente disponer de mis bienes, y si con el uso de ese derecho produzco derechamente la vulneración de otro derecho de una persona que cree que no tiene lamentablemente ninguna legitimación para poder ampararse, ¿yo estaría cometiendo algún acto ilegítimo? Recuerde usted que uno de los elementos esenciales, ojo, o uno de los requisitos básicos para que se dé lugar a una indemnización de perjuicio, pensando más todavía en una reparación de perjuicios desde el punto de vista extracontractual, es que el daño debe provenir de un ilícito. Preguntémonos entonces, si los herederos quieren disponer de lo que es suyo propio, como su cuota hereditaria, la sola disposición de ese acto que genera un daño, ¿ese daño es antijurídico? Porque lógicamente, si el daño viene del ejercicio legítimo de un derecho, se le cae un requisito de la responsabilidad civil extracontractual y por tanto no podría demandar usted los perjuicios. Por tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos en ese caso? Como es un caso que yo le planteé incluso al inicio de esta clase. ¿Qué hacemos? Una pareja con 2 hijos mayores de edad, ya están fuera del hogar común, el inmueble era de propiedad del concubino, fallece el concubino, los herederos vieron que no hubo testamento, ergo se aplican las disposiciones que suple el Código Civil a través de la asociación ad intestato. Por lo tanto, directamente esta persona, que es la concubina, queda sin ninguna garantía de ninguna aplicación de derecho. Acto seguido, los herederos dicen, ¿saben qué? A nosotros no nos interesa vivir en la casa, así que queremos venderla. Y disponen de sus derechos. Y la someten a un proceso particional.
Ese es el problema. Porque en este caso la concubina, a primera vista, no tendría ninguna posibilidad de obtener la obtención del reconocimiento de derechos de los cuales no es legitimaria. Ese es el problema. Pero lo acabamos de ver en la sesión del día de hoy. Oiga, pero si eventualmente nosotros pudiésemos pensar que yo voy a demandar a los herederos los efectos patrimoniales de la ruptura, que ojo, también pueden ser producto de la muerte, como por ejemplo la obligación que tuvo o que habría tenido de remunerar el concubino en el ámbito doméstico, las acciones, por los servicios prestados y la atención o cuidados prodigados, o también que eventualmente la configuración del patrimonio de esta persona se vio incrementada a propósito de una comunidad de bienes, o que entre ellos existió una suerte de sociedad de hecho, también para poder incrementar, o que esta persona podrá demandar a los herederos de una suerte de compensación económica, que no es compensación económica proventual, sino que es una suerte de indemnización de perjuicio, basada en algunos elementos o factores determinados. Usted puede ver justamente que en ese sentido, a través de la creación de ideas jurídicas, usted puede obtener el reconocimiento de un derecho, aun cuando no tenga una legitimación. ¿Se da cuenta? Y de eso justamente se trata, buscar vías de solución a conflictos que son reales. Entonces, pero pensemos, quizás la demanda que usted propone, don Franco, estaría destinada al fracaso. ¿Por qué? Nexo causal, en primer lugar, y segundo, porque, ojo, los asignatarios o los herederos acá no están ejecutando un acto que sea antijurídico o ilícito, sino que están obrando en virtud de aquello que les es atribuido por el propio derecho, que es disponer de sus cuotas hereditarias. Más aun cuando esto consecuencialmente pudiese generar una afectación de un punto de vista patrimonial a una persona que está haciendo uso de otro bien, ¿se da cuenta? Pero ahí, por ese lado, se le caería esa demanda. Pero yo diría que quizás la vía es otra. Demande usted a los herederos el reconocimiento de estos servicios prestados, o que existiera una comunidad, o en última instancia, mire, pensemos en general, el patrimonio del concubino no hubiese sido tal sin la contribución y apoyo de la concubina, y por lo tanto, ella podría demandar también una suerte de indemnización enfocada desde el punto de vista del enriquecimiento sin causa. Son vías de solución. Doña Carolina, y después vi también que otro compañero o compañera levantó la mano. Carolina, adelante. Profesor, sí, me quedó una duda en el asunto del affectio societatis. ¿Sí? ¿Qué ocurre Bueno, en un caso en que, por ejemplo, un hombre y una mujer supuestamente tienen este affectio, pero el hombre, por ejemplo, no trabaja, tiene drogadicción, alcoholismo, además le pega a esta señora? ¿Se cumpliría el requisito como affectio societatis? ¿O ahí no habría un affectio? Ojo, pero hay que distinguir una cuestión previa. Después pasamos con Ya. Priscila. Porque fíjese que cuando nosotros hablamos del affectio societatis, para que nosotros podamos alegar de que estamos frente a una unión de hecho o un reconocimiento jurisprudencial de una unión de hecho desde un punto de vista patrimonial, es que tenemos que ver lo siguiente. No basta que esta pareja esté unida y conforme una relación de hecho, para que necesariamente de forma inmediata tengamos que, respecto de las cosas que ellos hacen en común, existe un affectio societatis, ¿ya? Por tanto, lo que siempre hay que probar para poder alegar es que existía el ánimo de cooperatividad, de cooperación para obtención de un fin en común. Que eso es lo que busca directamente el affectio societatis. Por ejemplo, si yo me uno con una persona y tenemos una relación de hecho determinada, no necesariamente va a haber un affectio societatis, ¿se da cuenta? Son cosas que pueden ir por carriles separados. Por tanto, si usted quiere invocar el día de mañana, o si una persona quiere invocar el día de mañana que demanda eventualmente la reparación de ciertos perjuicios fundados en que existió una sociedad de hecho, usted tiene que probar que, oiga, y para que nosotros acreditemos que existió una sociedad de hecho, no solamente se dieron los requisitos que ya indicamos, sino que también había affectio societatis. ¿Y por qué había affectio societatis? Porque ambos contribuíamos, ya sea por contrabajo, con capital, con ideas, a este proyecto en común que era una cooperación. Sin duda va a ser siempre materia de prueba. ¿Ya? Y finalmente, Priscila, adelante. Profesor, entonces en principio no bastaría solamente la convivencia familiar para poder hacer la legitimación activa. ¿En qué sentido?
porque, a ver, lógicamente también hay que probar, como incluso en el último caso que yo les planteé, que no basta probar solamente o sea, para que surja, para crear, porque fíjese, hay que crear una legitimación activa por parte de la jurisprudencia. No está determinada por la ley. Por tanto, esta suerte de legitimación activa no surge naturalmente de la sola unión entre las personas. Por tanto, para que exista o crear esta legitimación activa entre los concubinos, lógicamente hay que probar que existe un núcleo familiar propiamente tal, por lo cual también las relaciones que en ellas se originan no son solamente afectivas, sino que tienen un matiz de carácter patrimonial, económico, de contribución, ¿se da cuenta? Entonces, a partir de eso, entonces nosotros podemos ir construyendo la búsqueda de una solución a la reparación patrimonial de una unión de hecho cuando ésta se rompe, ¿ya? Pero insisto, no basta solamente no basta la sola unión. Imagínense, si una persona se une para con otra, pero durante un muy breve tiempo, ¿podríamos hablar de que existe necesariamente un proyecto de bien común? Lógicamente usted tendría que decir, mire, debo someter entonces a prueba que efectivamente entre nosotros había un proyecto a largo plazo, que era permanente, que se dio truncado por esta circunstancia. Lo que no es obstáculo que efectivamente yo pueda legítimamente probar que sufrí un daño moral determinado. ¿Se da cuenta? Ahora, mire qué interesante esta situación, para ir terminando la idea, que los constructos de la creación del daño moral se han ido expandiendo en diversas esferas. Incluso en materia laboral, tenemos sentencias el día de hoy, por lo cual un trabajador, amigo de otro trabajador fallecido, demandó daño moral sufrido por él por la pérdida de su amigo. Y el tribunal dijo, es verdad, usted sufrió un daño moral por la pérdida de su amigo. Oiga, pero un amigo el amigo es legitimado activo para poder demandar los perjuicios. En principio, ojo, no tiene legitimación. Pero ojo, a través de la construcción de un derecho, se logró la atribución de otro derecho subjetivo. ¿Se dan cuenta? Por eso es lo interesante justamente del derecho civil patrimonial y de familia, que permite constructos haciendo uso de herramientas más allá de la norma expresa, que son los principios. Bien, eso, jóvenes. No sé si queda alguna otra duda o consulta, porque con esto ya hemos terminado también la unidad. Sí, profesor. Perfecto, perdone, Carolina, adelante. Pensé que se le había levantado la mano solamente. Más que todo es una pregunta técnica. Si usted nos va a subir el PowerPoint Sí. Ya, profesor, gracias. Por supuesto. ¿Bien? Y bueno, habiendo advertido esa situación final, con esto ya terminamos la unidad relativa a las uniones de hecho. En el sistema Moodle están las indicaciones de las lecturas de la siguiente unidad de derecho matrimonial, que es parte del trabajo autónomo de ustedes, porque en la próxima sesión vamos a empezar a abordar problemáticas tendientes a los estados de crisis matrimonial. Por tanto, todo lo que hice relación con el matrimonio inicialmente, haré una presentación muy tangencial, de rápido avance, porque, insisto, es una lectura previa que ustedes tienen que hacer para poder comprender, porque lógicamente es de muy fácil resolución, que es el cumplimiento de requisitos de existencia y validez, ¿ya? Sin embargo, voy a dejar la clase adicional del tema del matrimonio, para luego en la siguiente clase presencial, que es sincrónica, empecemos a abordar las problemáticas tendientes a las cuestiones de los vicios del consentimiento en el matrimonio, y también vamos a empezar a ver la situación de las crisis matrimoniales, que yo diría que tienen mayor relevancia para el conocimiento del mismo. Porque fíjese que los requisitos del matrimonio son muy sencillos: definición, naturaleza jurídica del matrimonio, es algo de muy fácil comprensión, y me interesa que nos vayamos enfocando en aquellas problemáticas que son más complejas. Por tanto, en Moodle están indicadas las instrucciones de lecturas que ustedes tienen que hacer respecto de la siguiente unidad. Eso es todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao. Profesor, consulta. ¿Sí? El próximo lunes es la prueba, ahí es el mismo horario de clase, ¿cierto? Sí, la prueba se va a desarrollar durante el desarrollo de la misma hora de clase, y hablando con el jefe de carrera, todos los contenidos que se suban durante esta semana también son objeto de evaluación. O sea, hasta la clase de mañana. Del día miércoles. Eso, el miércoles. Sí. Ya, ok. Y acuérdense que durante el desarrollo está el material del Moodle también, con las indicaciones de las lecturas que ustedes tienen que ir también revisando.
sin permiso de esto, también les voy a subir una cápsula respecto de algunos elementos del derecho matrimonial. ¿Ya? Bien, ahora sí. Ya, ok. Muchas gracias por vuestra atención.